Úlcera gástrica. Si usted tiene este problema o algún familiar o alguien conocido, presta atención a nuestro bloque porque vamos a hablar del tratamiento actual para este tipo de úlcera. Estamos ya con el doctor Mario Ojeda, el gastroenterólogo de Clínica Cuarto Centenario. Gracias, Mario, por estar con nosotros en el programa. Fíjate que interesante hablar del tratamiento actual, sobre todo para las personas que tienen este problema. Pero remontándonos un poquito más atrás, ¿por qué aparece una úlcera? ¿Cuáles son las causas y cómo se construye una úlcera dentro del estómago? Bueno, primero decir que para hablar de una úlcera nosotros tenemos que definirla como que se forma una herida, ¿no es cierto?, dentro del estómago. Y es una herida no superficial, porque eso lo diferencia de una erosión. Claro. ¿No es cierto? Las erosiones son pequeños rasguños, pequeñas cosas muy superficiales que afectan solamente la mucosa del estómago. Entonces la úlcera por definición es una lesión más profunda que llega hasta las fibras casi musculares del estómago, ¿no es cierto? Entonces esa es la diferencia. ¿Por qué se producen las úlceras? Las úlceras tienen muchas causas, pero hoy en día particularmente las úlceras duodenales, un poco más que las gástricas, están asociadas a la presencia de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Helicobacter porque tiene forma de hélice, ¿no es cierto? Y es una bacteria que se aísla en el agua que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, y en ciertos alimentos. Y la verdad es que es de mucha frecuencia en nuestro medio. Nuestra población tiene una alta tasa de presencia y de colonización por Helicobacter. Y se dice que las úlceras hoy en día, la úlcera duodenal en particular, tiene una asociación Helicobacter cercana al 90%. Y en el caso de la úlcera gástrica, la asociación es un poco menor, llega más o menos al 70%. Correcto. De la mano, y para preguntar también, con el cáncer gástrico también hay una asociación con Helicobacter. Así es, Helicobacter pylori es una bacteria que se asocia no solamente a la presencia de úlceras, sino que también está asociado a la presencia de determinados tipos de gastritis, muchas gastritis de tipo atrófica y también el cáncer gástrico, que en nuestro medio también tiene una alta presencia. Ahí, Mario, existe una asociación de presencia de la bacteria y lesión, pero si uno mira la población, ¿no es cierto?, y va estudiando la población en Chile o en el mundo, sobre todo en Chile, la cantidad de personas que portan la bacteria es alta, sí. Pero no en todos se produce esta lesión. Entonces, cuando está la lesión y está la bacteria, atribuimos que es la bacteria, pero en otros casos podría ser asintomático también. Podría ser asintomático y de hecho, ¿no es cierto?, hay personas que tienen portadores sanos, pero hoy el concepto es que no existen realmente portadores sanos porque todos deben tratarse. Correcto. Antiguamente, ¿no es cierto? Eso es muy importante, sí, fíjate, porque antiguamente la conducta era que cuando tú encontrabas Helicobacter pylori, ¿no es cierto?, en un estómago y no tenía ninguna lesión, decía, claro, este paciente no tiene importancia, por lo tanto se deja y no va a pasar nada. La conducta ha cambiado en ese sentido y toda persona que es portadora de Helicobacter pylori debe ser tratado. Y es más, las normas ministeriales hoy en día aseguran de que, bueno, primero esto esté dentro de lo que son las condiciones GES que están garantizadas, ¿no es cierto?, dentro de la población, ya vamos a hablar del tratamiento, entonces, y además del control, ¿no es cierto?, posterior, para asegurarse que la erradicación del Helicobacter se efectuó. Una pregunta yo creo que se la hacen todas las personas que nos están viendo, Mario, ¿cómo llego a tener la bacteria? La bacteria tú la puedes adquirir a través, como decía, del agua y de algunos alimentos. La verdad es que no hay ninguna manera de cómo prevenir esto, porque, como te digo, está muy arraigado y muy presente en nuestro medio. Las personas que se tratan de Helicobacter pylori, yo sé que estamos adelantando el tratamiento, ¿pueden volver a tener Helicobacter pylori a pesar de tener un tratamiento antibiótico? La tasa de reinfección de Helicobacter pylori también en nuestro medio es relativamente alta. Correcto. Entonces, aunque tú te hayas hecho un tratamiento, eso no implica que nunca lo vas a tener, nunca más lo vas a tener. ¿Existen test rápidos hoy día, test que yo me puedo hacer fácilmente para poder saber si tengo Helicobacter, ¿no? Claro, claro, no solamente, ¿no es cierto?, a través de la detección endoscópica, sino que también a nivel del test de aire expirado, ¿no es cierto? Sí. Y hoy en día el que se utiliza bastante es la determinación de anticuerpos anti-Helicobacter en deposiciones. Correcto. Ese es un método rápido, ¿no es cierto?, que está a disposición de muchos pacientes. Vamos a dejar
a esta enemiga número 1 de los gastroenterólogos, el Helicobacter pylori, un poco ahí, y vamos a ver otras causas que pueden llegar a producir úlcera. ¿Qué pasa con la alimentación, los hábitos? ¿Tú algo señalabas ya de algunos hábitos? Claro, mira, fíjate que hay ciertas cosas que más allá que tienen que ver con el tema de la alimentación, en nuestro medio está muy relacionado con el consumo de fármacos. Eso es muy importante porque la población nuestra es muy llamada a automedicarse. Grave Entonces, error, sí. Particularmente la úlcera gástrica tiene una asociación bastante alta con el consumo de antiinflamatorios, analgésicos y antiinflamatorios. Y muchas veces no depende solamente de la dosis ni del tiempo de exposición. A veces con 1 o 2 tabletas de algún antiinflamatorio tú puedes condicionar el desarrollo de una úlcera. Por lo tanto, eso y sumado, ¿no es cierto?, a factores que en alguna medida condicionan la aparición de úlcera, volvemos al tabaquismo, ¿no es cierto?, al consumo importante de alcohol, que en alguna medida lo que hacen es disminuir tus factores defensivos. El estómago tiene una serie de condiciones que lo protegen de ciertas enfermedades, la barrera mucosa, prostaglandina, una serie de mecanismos que son defensivos, y estos agentes agresores, ¿no es cierto?, obviamente disminuyen los mecanismos de defensa, por así decirlo. Te evocé el tema de la alimentación. Fíjate por un tema que es bastante recurrente en las preguntas que la gente tiene, y yo creo que se hacen también mucho en la consulta, y tiene que ver con el tema de los aliños, el tema de los picantes, el tema del café, por ejemplo, que dicen, doctor, o está como en el vocabulario de gente, oye, no tomes mucho café, te va a salir una úlcera gástrica. ¿Qué pasa con el tema de los alimentos en relación a este tipo de úlcera gástrica? Sí, mira, eso ya está dentro más de las condiciones como mitos, ¿ah? No hay claramente una asociación causal, ¿no es cierto?, de determinados alimentos y la producción de úlcera propiamente tal. Antiguamente se asociaba mucho a la condición de estrés también, ¿no es cierto?, que decía, hay una personalidad, la personalidad tipo A, ¿no es cierto?, que era como más proclive a desarrollar exactamente. Te sale una úlcera, bueno, todos esos factores en alguna medida hoy en día se sabe que son condicionantes, pero correcto, por sí solos no son causales de úlcera. Vamos al tratamiento, Mario. ¿Cuál es el tratamiento hoy día de elección para una úlcera gástrica? Bueno, el tratamiento de elección hoy en día, pensando en que la asociación con esta bacteria que se llama Helicobacter pylori, ¿no es cierto?, tiene una potente asociación, el tratamiento de elección es utilizar un pack, ¿no es cierto?, de medicamentos, en los cuales existen 2 antibióticos que se usan normalmente dentro del esquema clásico, que son la claritromicina y la amoxicilina. El esquema ya recomendado y como consensuado es utilizarlo durante 14 días, mínimo 10 días, asociados a un bloqueador de ácido que puede ser omeprazol, lansoprazol. Ese es como el esquema clásico y habitual que nosotros utilizamos. Los antibióticos que tú señalas irían directamente para ir a pegarle la erradicación del Helicobacter pylori. Exactamente. Y este bloqueador, ¿no es cierto?, que está hablando, bloqueador H2, es básicamente para disminuir la secreción de ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, que tiene el estómago, que es para digerir los alimentos, para dividirlos y agregarlos, y que termina siendo, así como mata bacterias, porque también mata gérmenes, es maravilloso el ácido clorhídrico, en su lugar es maravilloso, pero se transforma en enemigo número 1 cuando tenemos una herida. Así es, claro que sí. Por lo tanto, ¿no es cierto?, más allá de lo que es la erradicación o el tratamiento del Helicobacter pylori, uno debe asegurarse en determinados plazos de tratar la úlcera. En general, nosotros tratamos las úlceras duodenales por un lapso no inferior a unas 8 semanas. 8 semanas. Claro, y para las úlceras gástricas el plazo es un poquito más largo. Usamos hasta 12 semanas de tratamiento, ¿ok? Sí. Y lo importante, un concepto muy claro, las úlceras gástricas deben siempre biopsiarse, porque detrás de eso tú puedes tener un cáncer que está ulcerado. Por lo tanto, se hace un tratamiento diagnóstico, una detección endoscópica y un control endoscópico posterior. Eso te iba a preguntar, cuando en este programa, Mario, hemos hablado muchas veces de la endoscopía y la colonoscopía como exámenes muy importantes, y en los que hay que perderles el temor, porque mucha gente tiene miedo, pero es un examen que hay que hacer y que no duele, que es rápido, y cada vez con más tecnología las fibras son más delgaditas. Hay un punto, se hace el diagnóstico de úlcera, se empieza el tratamiento, ya dijimos, antibióticos, los bloqueadores del ácido,
también hay alimentación, me imagino que también hay un tema de alimentación. Sí, en general uno mantiene un régimen que es liviano, en alguna medida para restringir un poco la carga del estómago y la producción de ácido, tratas de no consumir irritantes, para no retardar la cicatrización de la úlcera, ¿no es cierto? El consumo de cigarrillo y alcohol también son factores importantes. Mario, ¿es importante para darle el alta hacer una endoscopía de cierre? ¿Por qué te lo pregunto? Muchos pacientes, o sea, nosotros recibimos muchísimas preguntas todos los días y dicen, no, ya me siento bien, y debe pasar, ¿no es cierto? Que dicen 2 meses, pero sí me siento bien, estoy comiendo bien, me vuelvo al doctor. La endoscopía final es importante para dar el alta. Es fundamental, y hoy en día está dentro de lo que son las condiciones o garantías que son auge o GES, ¿no es cierto? Tanto el tratamiento del Helicobacter pylori como el control endoscópico. Buenísimo. Para, ¿no es cierto?, asegurarse, por un lado, la erradicación del Helicobacter y, por otro lado, la curación de la enfermedad ulcerosa. Mario, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Quedó clarito, úlcera gástrica. Gracias a ti y, por supuesto, gracias a la Clínica Cuarto Centenario. Hacemos la pausa y estamos de vuelta con usted.